Hola chicos, pues bienvenidos a su UEA llamada Técnicas Básicas de Biología Molecular y como dice el dicho, entremos en materia. Bien, de acuerdo a lo que ustedes observaron en el temario, ustedes vieron que el tema 1 era enzimas, el tema 2 enzimas de restricción, etc. Sin embargo, cabe mencionar que para que yo en este caso como una manera más eficiente, se podría decir, el curso y que se vaya entendiendo, voy a modificar un poco el orden de los temas. Es decir, el tema 4, que ustedes lo tienen como extracción del ADN, ¿sí? Lo voy a pasar ahora a ser el primer tema. Y con este tema vamos a empezar. Porque a mí me resulta más adecuado debido a que posteriormente no podemos aplicar alguna de las técnicas sin antes tener a los ácidos nucleicos aislados, ya sea ADN o ya sea ARN. Bien, ¿en qué se enfoca esta UEA? Ustedes van a observar que básicamente es ver las técnicas, estudiarlas y obviamente observar su fundamento, con el objeto de que podamos entender, ¿sí?, qué es lo que queremos estudiar, para qué lo queremos aplicar y sobre todo porque son estas las que más se emplean en los laboratorios que hacen biología molecular, ¿sí? Entonces, realmente, si lo vemos desde el punto de vista molecular, abarcaría muchísimas cosas, pero particularmente esta UEA siempre se va a hacer énfasis en lo que sería el proceso que parte desde el ADN, es decir, que va del ADN, luego va hacia el ARN y por último proteína. Sin embargo, al finalizar el curso incluso vamos a estar viendo cómo emplear técnicas que podamos nosotros aplicar para estudiar incluso la regulación, ¿sí?, de la expresión de un gen. ¿En qué podemos aplicar estas técnicas? Realmente la aplicación es muy amplia. Aquí solamente les estoy dejando algunos ejemplos, como la búsqueda de genes y su función, el análisis de la expresión de un gen o su producto. Por ejemplo, cuando queremos estudiar nuevas rutas de transducción de señales, en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, ¿sí?, si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, alimentario, podemos nosotros hacer un diagnóstico de contaminación bacteriana, ¿sí? Ahorita que está de moda, ¿no? Pues es lo que más se está empleando, el diagnóstico viral. Por ejemplo, la detección del coronavirus se realiza con técnicas de biología molecular, particularmente lo que ustedes han escuchado como la PCR. Búsqueda de polimorfismos, esto es, búsqueda de mutaciones de un solo nucleótido que podemos estar asociando con alguna enfermedad, ¿sí? El clásico son los test de paternidad y la identidad forense. Entonces, realmente esto es más amplio, ¿no? Aquí les mencionaba son solo ejemplos. ¿Ustedes como qué otra aplicación se les podría ocurrir? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de la manipulación de los ácidos nucleicos y vamos a hablar, obviamente, en la parte técnica, que es la extracción. La manipulación de los ácidos nucleicos vamos a ver que se basa en sus propiedades físicas y químicas, porque obviamente estas van a estar reflejadas en su función biológica. Como bien saben, el ADN es una molécula muy estable. Si ustedes recuerdan la estructura, que más adelante se las voy a enseñar, ¿sí?, es una doble hélice. Y es precisamente esa estructura lo que le da estabilidad. Entonces, si ustedes recuerdan también, la parte de la información genética está en el centro de esta molécula, de tal manera que esa es la información que de alguna manera está protegida por lo que nosotros conocemos como el esqueleto, que es lo que va por fuera. Entonces, podemos ver que también podríamos hacer una degradación controlada en un momento dado, con fines, ¿sí?, de técnicas, ¿sí? Hablemos más adelante de los o de las enzimas de restricción, por ejemplo.
El esqueleto del ADN es lo que viene por fuera, como es lo que le da la fortaleza a nuestra molécula, ¿sí? Su estabilidad. Recordemos, ¿sí?, que el ADN está compuesto por nucleótidos, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos viendo nosotros la composición de un nucleótido que tiene que ver con el tipo de azúcar, que para el ADN es una desoxirribosa, unido a una base por un lado y a un grupo fosfato por el otro, ¿sí? La unión entre un nucleótido y otro siempre se va a llevar a cabo a través del carbono 3 de uno de los nucleótidos y a través del carbono 5 de otro de los nucleótidos. Es decir, la elongación, y esto es muy importante porque lo vamos a estar repitiendo a lo largo del trimestre, siempre la síntesis o la creación de una nueva molécula se va a dar en un sentido llamado 5' a 3'. Esto es porque empezamos desde este punto y el crecimiento se da a través del carbono 3'. En realidad, esto que ustedes están viendo aquí, que es el grupo fosfato más el azúcar, les repito, es el esqueleto. Ya las bases nitrogenadas, estas se van a centrar, ¿no? De alguna manera, esto tiene un significado biológico porque, sin duda, esto es lo más importante, lo que se debe proteger, ¿sí?, de la degradación. La pérdida de las bases significa mutaciones. Significa que hay un corrimiento del marco de lectura, por ejemplo, y puede haber problemas a la hora de transcribirse y, por lo tanto, a la hora de traducirse. En el caso del ARN, lo que tenemos es una azúcar pentosa también, una ribosa particularmente, ¿sí?, la cual en el carbono 2 contiene un grupo OH. Se puede decir que esta es la molécula, entre comillas, normal, porque contiene dicho grupo. Si ustedes observan en el lado de la desoxirribosa, ¿sí?, voy a poner aquí una pluma, dice desoxi, carbono 2' y desoxirribosa, esto quiere decir que carece de un oxígeno, al menos en este carbono. Es así como nosotros podríamos distinguir entre una ribosa y una 2-desoxirribosa, y que obviamente nos llevaría a interpretar cuál es ADN y cuál es ARN respectivamente. Bien, el ADN, como bien saben, está conformado por 4 tipos de bases nitrogenadas. Aquí están, lo que decíamos, en el centro. Ya sabemos que una adenina siempre se va a empalmar con una timina a través de 2 puentes de hidrógeno. Y en el caso de una citosina con una guanina, será a través de 3. Y viceversa, ¿no? Es decir, siempre se van a complementar adeninas con timinas y citosinas con guaninas. Independientemente si una está a la izquierda o a la derecha, siempre va a haber esta asociación, ¿sí? Esto va a tener importancia cuando vemos el tema de la PCR, porque precisamente vamos a ver algo que se llama diseño de primers y que vamos a retomar este concepto, donde el número de enlaces va a ser muy importante. Por eso es importante, valga la redundancia, recordarlas. Entonces, como bien saben, estas bases nitrogenadas las podemos clasificar como purinas o pirimidinas. Las pirimidinas las reconocemos porque solamente contienen un anillo, mientras que las purinas van a contener 2. De tal manera que lo que sería la timina y la citosina serían pirimidinas, y en el caso de la adenina y la guanina serían purinas. Otro aspecto que también ustedes pueden observar es que siempre una purina, ¿sí?, como en este caso, se va a empalmar ¿con quién? Con una pirimidina. De tal manera que si queremos verlo desde el punto de vista físico, ¿sí?, hay 3 anillos por escalón. Acuérdense que cada uno de estos son peldaños o escalones, y entonces podemos observar que por cada escalón, si hacemos una suma de estos anillos, tendríamos 3. Esta también es importante porque los sistemas de reparación que tienen que ver con precisamente reparar la molécula de ADN, ¿sí?, se basan mucho en la distorsión que pueda haber.
que, por ejemplo, en lugar de una pirimidina, se haya puesto una purina con otra purina, y entonces lo que vamos a observar es que la molécula se ensancha en esa parte, ¿no? Aquí, bueno, vamos a representar a nuestra molécula de ADN normal, pero bueno, aquí ya estaríamos viendo el efecto de tener 4 anillos, de tal manera que se ancha en ese lado. O también, en el caso de que se sustituya alguna purina por una pirimidina, pues en vez de ensancharse se va a hacer como mucho más angostito, ¿sí? Esa es la manera como los sistemas de reparación, ¿sí?, podrían en un momento dado detectar en qué puntos hay problemas, ¿sí? Entonces, por esa razón les estoy mencionando esto. Las secuencias de ADN, como bien saben, tenemos lo que conocemos como estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, que es más o menos homólogo a lo que conocemos en las proteínas, ¿sí? ¿Qué sería en las proteínas la estructura primaria? Pues sería la secuencia de los aminoácidos. En el caso de los ácidos nucleicos, la estructura primaria se refiere precisamente a la secuencia de los nucleótidos, en qué orden se presentan o en qué orden están. De tal manera que ustedes, cuando veamos el tema de búsqueda de genes, ¿sí?, lo único que vamos a ver es una serie de 4 letras, como por ejemplo aquí. Pero esto es muy importante porque de entrada yo aquí ya les estoy diciendo que, ¿sí?, esa secuencia que vamos a encontrar en las bases de datos, ¿sí?, ustedes van a ver que no se le ponen los números 5' o 3'. De entrada ya es como una regla de que la secuencia que les va a dar la base de datos ya está en ese sentido, de 5' a 3'. Otra cosa que también ustedes van a poder observar es que precisamente no nos va a presentar la cadena complementaria. Es decir, no me va a presentar toda esta secuencia más la siguiente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como nosotros ya sabemos que una adenina se empalma con una timina y una guanina con una citosina y así sucesivamente, de entrada nosotros podríamos conocer en un momento dado la secuencia, la complementaria. Sin embargo, no es necesaria. Hablemos de un gen que, por ejemplo, tiene 3000 pares de bases, ¿sí? 3000 pares de bases. Si nosotros obtuviésemos la secuencia completa del ADN, hablando o haciendo referencia a obtener también la complementaria, lo que tendríamos serían 6000 pares de bases, cuando realmente solamente podríamos trabajar con la principal, ¿sí? Para efectos del curso, ustedes van a ver que solamente vamos a estar trabajando con la principal. También otra manera de cómo vamos a conocer estas cadenas es la que va de 5 a 3, le llamamos cadena más o cadena positiva, y la complementaria generalmente también la podrán encontrar como la cadena menos, ¿sí? Entonces, esta es como parte de la nomenclatura que vamos a estar manejando a través del curso. Entonces, les dejo aquí una pequeña nota de lo que les acabo de mencionar. Entonces, solamente es con fines de que podamos entender nosotros la información que nos muestran las bases de datos. Otro aspecto u otro fundamento que debemos recordar, muchachos, es que la molécula per se ya contiene una carga eléctrica. Esto es debido precisamente a sus grupos fosfato que están en el exterior, ¿sí? Y estos tienen una carga per se de tipo negativa, ¿sí? Esto pues dentro del núcleo le ayuda a estabilizarse, ¿sí? Sobre todo con los cationes o los iones con carga positiva, para que pueda estar la molécula más estable, ¿sí? Ahora bien, otra característica que les voy a recordar es la formación de los surcos. En este caso estamos hablando de una estructura de tipo B, ¿sale? ¿Ok? Entonces, acuérdense que hay tipo A y tipo B. Bueno, aquí estamos viendo representada la tipo B. La característica principal es que esta es una forma hidratada, ¿sí? Cómo se encuentra tal cual dentro del núcleo. En el caso de las eucariotas, en el caso de las procariotas, en el citoplasma. Se presenta lo que son los surcos mayores y surcos menores.
Y se los recuerdo aquí, y lo vamos a retomar más adelante, porque precisamente es a través de estos puntos donde interaccionan todas las enzimas que tienen que ver con el ADN. Si ustedes recuerdan alguno de los ejemplos, ¿cómo en cuáles pensarían? Pues yo les podría decir las DNAs polimerasas. ¿Creen que sea un ejemplo? Sí. Y los factores de transcripción, por ejemplo. Sí. Etcétera. Piénsenle ahí qué otro tipo de enzimas pueden estar relacionadas con este tipo de moléculas. ¿Sale? Entonces, esto ya lo había mencionado anteriormente, que tanto el ADN como el ARN están formados por nucleótidos. Aquí ya se ve más definido. Entonces, esa es la principal característica de estos dos ácidos nucleicos. En el caso del ARN, recuerden, solamente hablamos de una sola cadena, una cadena única, a diferencia del ADN, que es una doble cadena. Entonces, esa doble cadena es lo que le da más estabilidad, ¿sí? Para que pueda en un momento dado ser más fuerte ante ciertos aspectos, lo que también va a, en este caso, va a terminar siendo importante a la hora de aplicar algunas técnicas. ¿Okay? Entonces, más particularmente aquí les muestro el tipo de azúcar, que es una de las diferencias que ya les había mencionado, y también que en el caso del ADN vamos a encontrar timina, mientras que en el caso del ARN vamos a encontrar al uracilo. Esa va a ser la distinción más notoria que podríamos hacer cuando tenemos una información cifrada en 4 letras, pero no vamos a ver a la T, por ejemplo, vamos a ver a la U, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos hablando a nivel de ARN. Entonces, estos pequeñitos cambios es lo que precisamente hacen que entre el DNA y el RNA haya diferencias. Y eso hace que también en un momento dado, cuando hacemos la extracción como tal, podamos distinguir entre lo que sería el DNA o el RNA, ¿sí? Eso ya lo vamos a estar viendo más adelante.